Hoy propongo hablar de los concilios, sobre todo como ya había hablado de concilios de Nicea, de Constantinopla, creo conveniente hacer un paréntesis y tomar el tema de los concilios. El concilio es la asamblea de obispos, de teólogos, también de superiores religiosos, invitados especiales, y tratan de asuntos importantes para la Iglesia, fundamentalmente temas de fe, temas de moral. Los primeros concilios fueron convocados por el emperador y todos los últimos por el papa. Entre los concilios resaltan los ecuménicos, son los más importantes de todos. ¿Qué significa esto? Ecuménico viene de ecúmene y está de oikos o eco, de la palabra eco, ecología, economía, oikos. Oikos en la raíz griega significa casa, morada, ambiente, en un sentido amplio. Por extensión, entonces, un concilio ecuménico es toda la iglesia de todo el mundo, o sea, un concilio universal en el sentido de la fe. El concilio ecuménico abarca toda la iglesia del mundo, nadie queda fuera. Por eso, hasta el cisma de Oriente, que es en el año 1050, los concilios ecuménicos son comunes tanto a católicos como a ortodoxos. Los ortodoxos comparten nuestros primeros 7 u 8 concilios. El número depende de cuál ortodoxia se trata. Los griegos, uno de los concilios, no lo consideran, así que consideran 7 de esos 8. Nosotros católicos hemos tenido luego más concilios y hasta la actualidad, contando el Vaticano II, 21. Muy bien, ante las herejías que nacieron desde el mismo inicio del cristianismo, surgió la necesidad de condenarlas por una parte. Esa fórmula, anatema sit, es decir, maldito sea, ¿no? Eran fuertes. Y de formular con precisión la doctrina ortodoxa, es decir, la doctrina correcta en ese sentido, no de iglesia ortodoxa, sino la verdadera doctrina, la recta doctrina. Y así fue, vemos por una parte cuán tempranas son las herejías, ya que San Juan menciona, por ejemplo, a los nicolaitas, lo hace en el capítulo 2 del Apocalipsis. Esta era una secta, mucho no se sabe, pero aparentemente era gnóstica y dedicada al desenfreno de la carne. Como también en época apostólica están los docetistas, también en la misma época, ¿no? Quienes enseñaban que Cristo tenía solo apariencia de hombre. Es típico de la gnosis, o de un tipo de gnosis. Su naturaleza no era humana, por tanto, si era una apariencia solamente humana, pero no era realmente humana, no admitían la encarnación, el nacimiento, no admitían la pasión, ni la resurrección. Nos damos cuenta de las implicancias que esto tiene, ¿no? No hay salvación, o por lo menos no hay salvación por esa vía. En el siglo II aparecen los marcionistas, ahí en Roma, un tal Marción, quienes sostienen que hay un Dios de los judíos y de ese no era hijo Jesús, el Dios del Antiguo Testamento, y un Dios bueno de quien sí lo era, ¿no? Como los dos principios del maniqueísmo. Bueno, el maniqueísmo nace de ahí, son los precursores ellos y llegan al final a ser absorbidos por el maniqueísmo de los dos principios del bien y del mal, ¿no? O el Dios bueno, el Dios malo, etc. La buena creación y la mala, ¿no? ¿Qué es el gnosticismo? Es la herejía de salvarse por el conocimiento de verdades que no fueron reveladas y a las que tienen acceso solo algunos iniciados. Y comprende una cantidad de sectas de las más variadas, de todo tipo y color, y tienen en común, en general, los secretos de ciertas fórmulas mágicas en poder de muy pocos, de cierto conocimiento de tipo esotérico, ¿no? No de tipo es esotérico. El gnosticismo es un inmenso bosque, ¿no? En el cual es fácil perderse. En la masonería hay gnosticismo, por todo lo que se sabe. Gnosis es también la cábala judía. Por ejemplo, se sustenta sobre todo en el libro de la creación y en el Zohar. Se trata de arcanos
que dicen venir por una tradición ininterrumpida de los mismos comienzos de la creación, o si no, los otros dicen que de Abraham, y da significados ocultos a letras, a números, a cifras. Esto es una muy prieta síntesis. Lo que yo quiero ir ahora es a los concilios. Los concilios ecuménicos que reconocen también los ortodoxos son los que abarcan desde los siglos IV al siglo IX, al noveno. El primero es el de Nicea, del año 325. Y se debe, como decía, a que tienen que, digamos, los concilios a explicitar, ¿no?, verdades y a condenar falsedades. Y aquí la falsedad viene de Arrio. Arrio era un presbítero alejandrino. Tener en cuenta siempre que las dos grandes sedes antiguas eran Alejandría en Egipto y Antioquía, donde por primera vez se llaman cristianos a los seguidores de Cristo, que eran muy importantes junto a Bizancio, Constantinopla y a Roma, en las cuatro grandes sedes. Este Arrio negaba la naturaleza divina del Hijo. Decía que el Verbo era criatura, que había sido creado, que era un hijo adoptivo, no propiamente Dios. Se lo podía llamar Dios, pero no era verdaderamente Dios. Una especie de Dios de rango menor. Y esto prendió mucho porque venía del platonismo, ¿no?, donde hay un sumo Dios y un demiurgo. Esto entonces era un poco el demiurgo, era la figura del Verbo. Entre paréntesis, curiosamente, las herejías vienen siempre del clero, y la mayoría del alto clero, de obispos, de malos teólogos, de falsos maestros y falsos profetas, como lo llama el Señor. Bueno, sigamos. La iglesia de Alejandría condena a Arrio, pero la cosa sigue, porque ya había tenido gran difusión. Se llama un concilio, es el de Nicea, y allí se destaca un diácono alejandrino de nombre Atanasio, quien luego será el famoso obispo de Alejandría, San Atanasio. El concilio condena el arrianismo y define la divinidad del Verbo, diciendo que en relación al Padre es consubstancial. El término griego homoousios, es homoousios, y homo igual, ousios sustancia, de la misma sustancia del Padre. Es decir, el concilio proclama al Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, homoousios, de la misma sustancia del Padre. Unas traducciones que no son tan buenas dicen de la misma naturaleza del Padre. Bien, es decir, que es Dios tal cual el Padre lo es. Eso es lo que define Nicea. Sin embargo, en el posconcilio las cosas se dan vuelta y el arrianismo, que había sido derrotado a la muerte de Constantino, comienza a tener una gran influencia en la corte imperial. Y de pronto llega un momento en el que la mayoría de los obispos, como dice San Jerónimo, el mundo se despierta siendo arriano de un día para otro. Y todo el imperio es arriano. El arrianismo tenía una corriente más radical y otras algo más atenuadas. Está el semi-arrianismo, parecía el más componedor, digamos. Son siempre estos los más peligrosos, ¿no? Y decía que si bien el Verbo no era de la misma naturaleza del Padre, era de una naturaleza parecida. Parecía que era una cuestión tan solo de una letra, porque en lugar de homoousios, decía homoiousios. Había una I por ahí, homoiousios. Muchos pragmáticos se habrán dicho, como se lo dirían hoy, no hagamos problemas por una letra. Total, lo que vale más es la unidad. Craso error y tremenda mentira. Así piensan muchos, sobre todo ahora. No hagamos cuestiones de doctrina. Por Dios, nosotros predicamos la verdad y la verdad no puede ser vendida. No es lo mismo que Jesucristo sea igual al Padre en divinidad de que no lo sea, por más parecido que sea. Porque si no lo es, entonces no hay redención. Porque el único capaz de pagar es Dios. No hay ningún hombre que pueda pagar la deuda que el hombre ha contraído con Dios, con el pecado. ¿Quién lo puede rescatar? Bueno, entre los poquísimos obispos, el principal que se opone es San Atanasio, no se doblega, mientras que hay que decirlo, hasta el Papa Liberio cedió. No era que estuviera convencido, pero por cuestiones políticas parece que no convenía, entonces cedió.
Y Atanasio fue expulsado de su sede de Alejandría, enviado al exilio, y no una vez, sino más de una vez. Entre los fieles a la doctrina verdadera estaban muy pocos obispos. Uno era San Hilario de Poitiers. Cambia el emperador, y el nuevo emperador y la emperatriz convocan otro concilio. Es el primer concilio de Constantinopla, que es del año 381. Estamos entonces en el segundo concilio ahora, que confirma el anterior de Nicea y proclama la divinidad del Espíritu Santo. Agrega algo más que no estaba contemplado, es decir, quién es la persona del Espíritu Santo. Entonces, si también era el mismo Dios de misma categoría, digamos, o de rango inferior. Y de ahí es donde viene esta expresión, esta fórmula de Constantinopla: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede al Padre, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. La iglesia de Roma agregó que procede del Padre y del Hijo. Eso se llama el filioque. Habrán escuchado esto, filioque, que no es aceptado por los ortodoxos. Es una cuestión en el fondo menor, porque están diciendo lo mismo. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema ahora.